cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué lindo poder ver a nuestras queridas hermanas ahí estudiando la palabra, y queremos de nuevo reforzar, y gracias hermano Pablo por ese video hermoso donde se motiva a las hermanas a participar en la escuela dominical. Es un lindo tiempo, todos los domingos a las 9 de la mañana. Así es que queremos animar a todas las damas que miran hermosas ahí estudiando la Biblia, la palabra de Dios, que todos podamos venir los domingos a las 9, porque tenemos unas clases bíblicas fenomenales. Esta mañana estuvo fantástica, una enseñanza acerca de la confesión y del perdón de Dios. Gracias chicos también a los del grupo de música por esos cantos hermosos que hemos adorado a Dios esta mañana con ellos. Ahí pudimos ver a nuestro querido hermano Josabel, que es el director, coordinador del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Bíblica El Molino. Luis Daniel, que estaba ejecutando la batería. También pudimos ver a Javier Jiménez, que estaba ahí con el teclado. Vimos a Gadiel, que estaba con la guitarra, y también a Isaac, que estaba tocando el bajo. Gracias, hermanos, por dirigirnos en la adoración y en la alabanza. Gracias por tomarse el tiempo de ir a la iglesia y hacer esas grabaciones para luego compartirlas con nosotros. Qué hermoso. Pronto vamos a estar de nuevo juntos, adorando, alabando y exaltando al Señor, ahí en ese lugar que Dios nos ha dado para su exaltación, para su gloria y para la edificación de su pueblo. Ahora, Juan 17. Quiero invitarles que por favor vengan conmigo a la palabra de Dios. De nuevo, creo y creemos firmemente que este libro es el libro de Dios para nosotros. Yo les animo, hermanos, a estudiar la Biblia, a estudiar la Biblia. No se olviden que esta semana, hoy, tenemos una reunión general, y gracias a todos los que están participando en esta reunión. Gracias de verdad, hermanos. Se lo agradecemos con todo el corazón, el deseo que usted tiene de que juntos como iglesia adoremos al Señor. Pero nuestra próxima reunión será el viernes 30, este próximo viernes que viene, 7 de la noche. Vamos a tener un conferencista especial, Alan Perdomo. Él vive en Ciguatepeque, un experto en estos temas, y vamos a ver cómo la palabra de Dios impactó a los reformadores, la reforma y el mundo de aquel entonces. El 31 de octubre cae el día sábado, es el próximo sábado. También vamos a tener reunión 7 de la noche con el mismo tema. Y el domingo próximo, 1 de noviembre, a las 10 en punto de la mañana. Vamos a comenzar a las 9:30. Queremos animarles para que nos conectemos. Usted puede ingresar viernes y sábado, más o menos desde las 6:30 en adelante, para compartir y platicar. Luego cerramos nuestras cámaras y micrófonos y comenzamos nuestra reunión, y luego escuchamos la palabra de Dios con el hermano Alan Perdomo. No se olviden, 31 de octubre, ese día que la gente en el mundo celebra el Día de las Brujas, que es un día diabólico, satánico, es una celebración pagana. Nosotros celebramos el Día de la Reforma. La iglesia verdadera, la iglesia evangélica, reconoce que hubo un movimiento que nació de la lectura de la palabra de Dios, y que ese movimiento transformó al mundo de una forma espectacular. Así es que queremos animarles, hermanos. Vamos ahora a Juan capítulo 17. Estamos estudiando, como les digo, una sección bastante amplia del Evangelio de Juan. Comenzamos en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Una sola sección donde el Verbo de Dios se reúne privadamente con sus discípulos. No hay nadie más. Es una enseñanza para aquellos que son verdaderos discípulos de Jesucristo. Aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Estas enseñanzas son privadas. Claro, nosotros las hacemos para todos, pero el Señor se las dio a sus 11 apóstoles. Nadie más estaba ahí.
Y en el capítulo 17 es la octava parte. Lo dividimos en 8 secciones, de acuerdo a los temas que el Señor está abordando. Y en esta sección, hermanos, que tiene todo el capítulo 17 de Juan, es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. En esta oración sacerdotal, a lo que yo también le llamo el discurso de despedida del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una graduación, no importa si es de bachiller, de lo que sea, siempre hay uno que se encarga de dar un discurso donde resume todo lo que ha pasado en los años de estudios y todo lo que han aprendido y los retos que tienen. Pues Jesús, la última noche, también dio un discurso de despedida. Y es este que está en Juan 17. ¿Cuál es el tema que vimos, hermano? El verbo de Dios demanda de sus discípulos toda la gloria para el Padre y para Él. Toda la gloria debe de ser para ellos y nada más. Solo para nuestro Dios. Ahora, ya vimos nosotros qué es eso de la gloria. La palabra que estudiamos el viernes pasado es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, la palabra doxa o la palabra doxazo, el verbo doxazo. Esta palabra, hermanos, en el Nuevo Testamento quiere decir o implica gloria, rendir tributo, estimar, alabar, exaltar, rendir honor, reconocer la grandeza de alguien. Y en este caso es la grandeza que le corresponde al único Rey, Dios y soberano del universo. La palabra gloria, hermanos, habla acerca del brillo de Dios, de ese Dios que él mismo dice cuando hablaba con Moisés: no me puede ver hombre alguno y vivir. Cuando Isaías contempló a Dios, y quiero decirles que todo lo que el hombre vio de Dios es una teofanía, es Cristo preencarnado, es Cristo preencarnado allá en el Antiguo Testamento, porque Dios nadie lo puede ver. Por eso la Biblia dice que ese Dios que es invisible se hizo visible a través de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ese brillo, ese esplendor de Dios, es su gloria, hermanos. Recalco el pasaje de Hechos 9, cuando dice que Pablo o Saulo de Tarso iba de Jerusalén a Damasco persiguiendo a los cristianos, y él mismo lo dice al mediodía, cuando el sol estaba en su mayor esplendor, allá en Medio Oriente, un lugar desértico donde el sol es inclemente, intolerable. Dice Saulo: me rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa es la gloria del Señor, más grande que 1000 soles juntos. Ese brillo de su grandeza, de su santidad, de su poder. Pero ¿qué más dijimos? Que también la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos, donde a través de ellos podemos conocerlo más a Él. ¿Se acuerdan? Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿De qué nos habla esta creación grandiosa? De que hay un Dios omnipotente, más grande que esta creación. Pero también habla de no solo su omnipotencia, de su sabiduría, de su inteligencia, de su santidad. Isaías, el profeta, mirando la gloria de Dios, Isaías capítulo 6, dice: miré a Dios sentado en un trono alto y sublime. La palabra sublime quiere decir en lo más brillante y excelso que uno puede ver. Y ahí está toda una adoración de los serafines, de los querubines y de todos los seres celestiales alrededor de este Rey de Reyes, así también como lo describe Apocalipsis 1, donde hay ángeles y arcángeles y seres celestiales y ancianos que se postran y adoran al Rey del cielo.
Pero cuando Isaías mire esa gloria de Dios, en Isaías 6 dice, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, eso quiere decir, siendo un pecador y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ese rey que nadie lo puede ver, que solo por la gracia de Dios se nos manifiesta a nosotros. Pero también vimos que la gloria de Dios es, primero, su esplendor, su brillo, inaccesible. Dice que Dios habita en luz inaccesible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede acceder a él. Pero también la segunda parte de esto de la gloria de Dios, hermanos, habla de la manifestación de Dios a través de sus atributos de perfección. Pero la tercera parte de la gloria de Dios es la revelación del Señor Jesucristo. Juan 1:1, ya lo vimos, ya lo estudiamos. Solo en ese versículo podemos estar toda una vida. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron a Dios en él. Por eso él dijo, yo he venido a mostrarles al Padre. Entonces la gloria de Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Pero también es rendirle homenaje y reconocer, darle la gloria a él, que él es el único soberano, rey en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Si nosotros no reconocemos eso, no le estamos dando la gloria que él merece. Ahora, mis hermanos, yo quiero que miremos algunos puntos clave de cómo ahora nosotros, como discípulos de Cristo, podemos darle la gloria a él. Porque quiero decirte una cosa, yo en mi experiencia, en mi conocimiento, en mi observación, creo que muchas personas hemos confundido eso de darle la gloria a Dios. Por ejemplo, mucha gente cree que glorificar a Dios es cantar. Entonces va a la iglesia el domingo y canta y dice, ya le di gloria a Dios. Y toda la semana está viviendo una vida lejos de Dios. Dice, pero el domingo voy a ir a darle gloria a Dios. Y nos parece que la gloria a Dios solo se le rinde en la reunión, a través de un canto. De hecho, por ahí nos enseñaron, no sé quién, hay cantos de adoración. Como dice, viene, vamos a dar estos cantos de alabanza y ahora unos cantos de adoración. Se supone que estos cantos de adoración son cantos suaves, tranquilos, calmados. Pero ¿quién enseñó eso? ¿Dónde está respaldado eso en la Escritura? Que hay cantos de alabanza. Toda la vida mía, 100%, es una adoración a Dios. No solamente la hora y media o las 2 horas que estoy en una reunión, no solamente cuando estoy en oración, no solamente cuando estoy cantándole un canto al Señor y especialmente si levanto mis manos, cierro mis ojos y me muevo así un poquito hacia mi derecha y a mi izquierda, ahí estoy adorando. No. ¿Qué es adoración? Ya lo vimos. Es rendirle al Señor y reconocer en Él quién es Él, pero también reconocer quién soy yo. El propósito de Satanás, hermanos, es quitar la imagen de Dios en el hombre, en mi mente. Y por eso el hombre ha creado un Dios a su imagen y semejanza. Y de hecho, el hombre cree que él es Dios. Por eso es que el humanismo que ha imperado, ¿qué es el humanismo? Es que el hombre es el centro del universo. El hombre es el centro. Y el hombre puede hacer lo que quiere, tomar sus decisiones como quiere y vivir como quiere. Eso es humanismo. Es el desconocimiento de la verdad. Es que el fin justifica los medios. Si mi fin es vivir bien yo
y para eso tengo que mentir, que robar, que transear y que hacer todo lo que sea. Yo lo voy a hacer. Si yo no soy feliz con mi esposa y mis hijos, pues yo los dejo y me voy con otra mujer porque yo tengo derecho a ser feliz. Y eso está justificado. Y he escuchado gente que me ha dicho, pastor, yo tenía derecho a ser feliz y por eso dejé a esa mujer. Aunque mi felicidad sea pisotear la felicidad de otra persona, pisotear la vida de otra persona. Si yo quiero tener dinero y ese es mi objetivo, entonces lo voy a obtener como sea, aunque tenga que matar, aunque tenga que traficar, aunque tenga que hacer negocios turbios, pero al final tengo dinero y eso es lo más importante. Eso se llama humanismo. Ha quitado a Dios de la escena del hombre. Ya Dios no forma parte de la vida del ser humano. Por tanto, ¿qué quiere decir Cristo cuando está exigiendo que sus discípulos le glorifiquemos? Y Él lo va a desarrollar en todo este capítulo. Mire conmigo Juan 17, versículo número 1. Él dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Ellos también tienen gloria en sí mismos. Y eso lo dice Jesús en el versículo número 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Juan 17, 5 dice, nosotros, Padre e Hijo, éramos gloriosos antes de que esto existiera. La gloria está en sí mismos. Ellos son gloriosos en su esencia, como Dios. Ellos son gloriosos en su esencia, mis queridos hermanos. Ahora, yo quiero que miren conmigo. Versículo 4, Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús dice, el propósito mío en esta tierra ha sido darte la gloria. Y Jesús está diciendo que el único propósito del ser humano aquí en esta tierra como ser creado por Dios, ya lo vamos a ver en Romanos 1, es darle la gloria al Señor. Y mi hermano, hasta que no regresemos a ese propósito, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Mi vida no tiene sentido fuera de darle la gloria a Dios. Yo no existo en esta tierra para nada que no sea glorificar el nombre de Dios. Tú no existes para nada en esta tierra si no es para glorificar el nombre de Dios. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que tú te tienes que convertir en un pastor, en un misionero, o esto o lo otro. No, 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 no. Yo puedo ser pastor y no glorificar a Dios con mi vida. Cualquier persona puede ser pastor y no quiere decir que le está dando la gloria a Dios. Si tú eres médico, ahí donde estás, atendiendo a tus pacientes, Dios quiere que ahí le glorifiques. Si tú eres un empleado público, ahí donde estás trabajando, ahí Dios quiere que tú le glorifiques. Si tú eres abogado, ahí en tu profesión, Dios quiere que tú le glorifiques. Si tú eres empresario, ahí en tu empresa, ahí Dios quiere que tú le glorifiques. No significa de que, ay, mire, es que si yo quiero glorificar a Dios, yo tendría que dejar mi empresa y tendría que dejar mi negocio y tendría que dejar, no, no, no. Son malos conceptos de la gloria de Dios. Al inicio de esta pandemia, uno de los libros y los personajes que estudiamos fue Job. Job era un empresario, esposo, padre de 10 hijos, negociante. Job no era pastor, Job no era evangelista, Job no era profeta, Job no era apóstol, Job no tenía ningún cargo espiritual. Job era un empresario, pero su vida glorificaba a Dios. Su negocio glorificaba a Dios. Sus palabras glorificaban a Dios. Su familia glorificaba a Dios. Y quiero, en este momento, mi querido hermano, que miremos algunos puntos clave que el Señor nos enseña.
en este pasaje para que nosotros le demos gloria a Dios. Primer punto, ¿cómo le vamos a dar gloria a Dios? Primero, sobre todo, tienes que conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes que conocer a Dios como el único Salvador del ser humano. De manera personal. De manera personal. Primero, esto de la glorificación, hermano, tiene que ver con reconocer que hay un Dios soberano, santo, limpio, que yo soy un pecador, que lo he ofendido a Él y que solo Él me puede perdonar y salvar. Que yo no tengo ningún mérito, ninguna cualificación, no tengo ningún atributo por el cual Dios me va a aceptar a mí. Que mi vida, como la describe Isaías en el capítulo 1 y el capítulo 58, además, es podrida llaga, hablando moralmente. Y que todos mis pecados lo han ofendido a Él. Mira lo que dice aquí. Versículo 1. Esto el Señor lo enseña en Juan, capítulo 17, del 1 al 8. ¿Cuál es el primer paso para glorificar a Dios? Conocerlo como nuestro único y suficiente Salvador y mantener una relación con Él, porque solo eso nos va a traer la vida eterna. Estas cosas, leo Juan 1:1, perdón, Juan 17:1, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿La hora de qué? La hora de ir a la cruz. Mira, glorifica a tu Hijo. La hora de que Cristo fuera levantado en la cruz, que muriera en la cruz, tomando mi lugar como pecador. El castigo que yo merecía, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Tomó mi lugar, pagó por mí, murió por mis pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó y luego fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fue glorificado y fue levantado hasta más no poder, a lo sumo. Entonces, ¿qué hora había llegado? La hora de pagar por el pecado del ser humano. Pero también había llegado la hora de tomar toda autoridad. Mira el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Se dan cuenta? Cristo no tiene autoridad. Y la palabra potestad aquí es una palabra clave en el idioma griego. Porque esta palabra es la palabra ejusía, de donde viene la palabra soberano, autoridad. Esto es más que poder. Cuando dice aquí, le has dado potestad. Aquí la palabra es la capacidad de gobernar, la capacidad de ser el Señor, el Rey del universo. Entonces, ¿qué hora había llegado? Uno, la hora de morir y pagar por los pecados del ser humano. Segundo, la hora de tener toda la autoridad. Y no solamente sobre los discípulos. Él tiene la autoridad en el universo. Los presidentes del mundo, de esas potencias mundiales, están bajo la autoridad soberana, máxima de Jesucristo. Él es el que tiene todo poder. No lo tengo yo. No lo tengo yo. El Señor recibirá toda la autoridad de gobernar. Pero en tercer lugar, había llegado la hora de traer vida eterna por gracia al ser humano. Mira el versículo número 3. Y esta es, bueno, termina diciendo el verso 2, para que dé vida a todos los que le diste. Para, una palabra que indica un propósito. El propósito de Jesús, que tiene toda la autoridad, dice, es para dar vida al ser humano. ¿Y por qué Él puede dar vida al ser humano? Porque el hombre está muerto por causa de sus delitos y pecados, separado eternamente de Dios, sin capacidad de poder pagarle a Dios para que Dios perdone sus pecados.
Yo no le puedo pagar a Dios para que Él me perdone. Pero Dios tiene capacidad, poder y autoridad de darme vida. De darme vida y vida en abundancia y vida eterna. En Él estaba la vida, Juan 1:4. Y como Él es el dueño de la vida, el único que tiene vida en sí mismo, Él puede dar su vida para mí. Y ahora dice el verso 3, y esta es la vida eterna. Hermano, por favor, abre tus ojos y presta atención a lo que Cristo dice aquí. La vida eterna no es cantar. La vida eterna no es saber versículos bíblicos. La vida eterna no es tener conceptos de Dios en la cabeza. La vida eterna no es ir a una reunión semanal. La vida eterna no es hacer buenas obras. La vida eterna no es bautizarse. Mira el versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú no conoces a Dios, la palabra es tener una experiencia personal de arrepentimiento donde yo vuelvo a Dios y Él me perdona mis pecados porque yo le pido que me perdone a través de Jesucristo. En un acto de fe, me someto a la autoridad y al señorío de Cristo. Me rindo a Él. Me niego a mí mismo. Y tomo su cruz y camino con Jesús y camino con Él. Dice, esta es la vida eterna. La vida eterna, mi amigo, es conocer a Cristo. Y yo quiero decirles esto, por favor. Mira, tú puedes tener la mejor religión del mundo, tú puedes tener buenas obras, tú puedes tener bautismo, tú puedes hacer bien a los pobres, tú puedes hacer lo que quieras. Pero si no conoces a Cristo y Él no está en tu corazón, tú no tienes vida eterna. Y si no tienes vida eterna, tú no puedes darle la gloria a Dios. Cristo está diciendo aquí, ¿sabe usted quiénes son los únicos que dan la verdadera gloria a Dios? Aquellos que conocen a Jesús, aquellos que conocen al Padre y tienen una relación íntima con Él, que le conocen como el soberano y único Salvador, como el Rey de sus vidas, que han renunciado a sí mismo, a sus pecados, a sus caprichos, los han confesado y han venido a Cristo a pedir perdón en un acto de humildad. Los pobres en espíritu, que reconocemos nuestra miseria espiritual, dice el Señor, ellos son los que me dan gloria. En otras palabras, ¿qué tienes que hacer para poder darle la gloria a Dios? Tienes que conocer a Cristo como tu Salvador personal. Mira el versículo número 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Cristo dijo, Señor, he terminado el trabajo que vine a hacer, a morir en la cruz para salvar al hombre perdido. La hora de ponerle el punto final a todo este trabajo que vine a hacer. Es la hora de ponerle el punto final. ¿Te das cuenta? La hora de la muerte de Cristo, la hora de ir a la cruz y de ser glorificado hasta el cielo, la hora de tomar todo el poder, toda la autoridad, la soberanía del mundo, la hora de darle vida eterna al ser humano por la obra de Cristo, la hora de darle vida eterna al ser humano por la obra de Cristo, pero es la hora de ponerle punto final. Por eso Él dijo, consumado es. ¿Y ahora qué dice? La hora de la revelación de la misión lograda. Versículo número 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Padre, he manifestado tu nombre. ¿Quién eres tú? Eso es lo que está diciendo aquí. El nombre es ¿quién es Dios? Y estos hombres te han conocido. Mira el versículo número 6. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti.
porque las palabras que me diste les he dado a conocer. Señor, he terminado mi obra, esta gente te conoce, esta gente te ha recibido, esta gente son tu pueblo, he logrado el trabajo que tú me diste que hiciera. Pero esto nos lleva entonces a un segundo punto. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Primero, conociéndole. Mira, hay un pasaje en la Escritura, hermano. Yo quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 1, para que tú mires lo que enseña la palabra del Señor. Busca conmigo Romanos 1, por favor. Dice el Señor así. Voy a leer para ti el versículo 18. Romanos 1, 18. Dice el texto bíblico, porque la ira de Dios, mira, se habla mucho del amor de Dios, ¿no es cierto? Pero la Biblia habla también de la ira de Dios. Se revela desde el cielo y desde ahí también se revela su amor. Pero el problema es que a nosotros nos gusta más el amor que la ira. Entonces sobredimensionamos el amor de Dios y que Dios va a aguantar y aceptar todo lo que yo quiera hacer y que no hay problema. No, si hay problemas, hermano. Hay problemas serios. Porque cuando yo me comporto de manera inapropiada como hijo de Dios, Romanos 12 dice, y puedes leerlo, al que es hijo, Dios lo disciplina. Dios lo disciplina. Pero ¿qué más dice? Que al que no es hijo de él, la ira de Dios está sobre ese caballero y esa dama. Si tú no has conocido a Dios, mi amigo, y tú mueres hoy sin Cristo, no habrá gracia que te salve. Hoy tienes que recibir a Cristo. Mira el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Mira el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Sabe por qué podemos conocer a Dios? ¿Sabe por qué el hombre, hasta el impío más grande, tiene cierto concepto de un ser superior que se llama Dios? Dice, porque Dios se ha dado a conocer al ser humano. Dios se reveló a Adán y todos los hombres han tenido un concepto de Dios, un conocimiento de un ser llamado Dios. Hasta el ateo más grande, allá muy dentro de él, hay un concepto de un ser superior. Y mira lo que dice el versículo número 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas. Versículo 22, pues habiendo conocido a Dios, entendiendo que hay un ser superior llamado Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Sabe por qué no le glorificaron? Porque no se arrepintieron de sus pecados, no reconocieron a ese Dios como el ser soberano, el que tiene toda la autoridad, a quien debo rendirle mi vida. Y yo dije, no quiero nada que ver con ese Dios, yo manejo mi vida como yo quiero. No le glorificaron. Versículo número 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En otras palabras, la persona sin Cristo no le puede dar gloria a Dios. No le puede dar toda la gloria a Dios. Porque la gloria a Dios se le da en el reconocimiento de quién es Él, pero también de quién soy yo, de mi necesidad de Dios, de mi necesidad del perdón. Y yo me rindo a su autoridad. Y ahí comienzo a darle la gloria a Él. Cuando yo me quito de la escena y dejo que Él gobierne mi vida. Versículo número 21 dice, ni le dieron gracias, sino en vez de glorificar a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué triste. El hombre cree que hizo una obra de sabiduría y cree que al tener títulos y dinero y poder y fama, eso es grande. No, la grandeza está en conocer a Cristo, en conocer a Dios, en rendirle nuestra vida, porque Él es el único grande y Él merece la honra y la gloria de parte nuestra. Entonces,
primer paso para poder glorificar a Dios es conocerlo. El que no le conoce, el que no le ha rendido su vida a Cristo, no le está glorificando, ni le va a glorificar. Pero ¿cuál es el segundo paso? Bueno, el segundo es que las personas que ahora conocemos a Cristo marcamos una diferencia con el mundo. ¿Entiendes lo que significa eso? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Mire conmigo el verso 9 ahora en adelante. Dice la palabra: yo ruego por ellos, estoy en Juan 17:9 ahora. La Biblia dice: yo ruego por ellos en esta oración del Señor Jesucristo. No ruego por el mundo. Y todo lo mío es tuyo. Versículo 10, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿En quiénes? En estos que ahora siguen a Cristo, que le han dado la espalda al mundo. Versículo número 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Mira lo que empieza a decir el Señor Jesucristo. El Señor enfatiza con claridad y dice: yo ruego por ellos. Y dice: yo ya no estoy en el mundo. Mira, Jesús está hablando en lo que se conoce como un presente futurista. Así se le llama esto. ¿Sabe cómo se llama? Presente futurista. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo está hablando de algo tan cierto que dice: yo ya no estoy en el mundo. Pero claro, Él está parado en el mundo todavía, aquí en la tierra. Pero es algo tan real que Cristo dice: es como que ya estuviera hecho. Es como que ya estuviera realizado. Pero estos están en el mundo. Y aquí el Señor va a marcar con la repetición de la palabra mundo, que la usa 11 veces en esta sección, del versículo 9 al 16. 11 veces. Versículo 12, cuando yo estaba con ellos en el mundo. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Entiendes el énfasis de Jesús en este concepto, mi hermano? Si tú y yo queremos glorificar a Dios, tenemos que tener una marcada diferencia con el mundo. Ahora, ¿qué es la palabra mundo? No está hablando solamente del globo terráqueo. En algún momento, esto se refiere a la tierra. Cristo dijo: yo estoy en el mundo. Lo que Él quiso decir: yo estoy aquí en esta tierra todavía. Otra vez dijo: ya no estoy en el mundo. Quiere decir, ya no estoy viviendo en esta tierra en forma presente, corporal. Pero más que eso, el mundo habla de un sistema perverso, satánico, gobernado por Satanás, o lo que es el antirreino. Está el reino de Dios majestuoso, glorioso, donde Él es el soberano, pero también hay un antirreino espiritual, gobernado por Satanás, que se opone al reino de Dios, que pelea contra el reino de Dios, que desde el principio, según lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, quiso destronar a Dios. Y como no logró destronar a Dios, vino y contaminó al ser humano con su pecado. Y el hombre creyó más las mentiras del diablo. Juan 8:44. Jesucristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es el mentiroso y padre de mentira. Este antidios, Satanás, en el antirreino, el mundo, también tiene los antivalores. ¿Te das cuenta? Un antidios, un antirreino y antivalores. Y el antivalor por excelencia de Satanás es la mentira, el engaño. Por eso el mundo está como está. Ahora, mi hermano, yo no puedo darle gloria a Dios el domingo por la mañana en la reunión
y el domingo por la tarde tenerle un altar a Baal. No puedo darle a Dios una adoración en su altar por la mañana y por la tarde tener un altar para el mundo. O en la noche del sábado adorar a Satanás viendo películas obscenas, sucias, y el domingo por la mañana me congrego para adorar al Rey de Reyes. Esos antivalores del reino no van con los valores del reino de Dios. Ahora yo quiero que mires el verso 11. Dice el Señor, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Entiendes? Cristo dijo, estos tienen que vivir ahí hasta que mueran o hasta que yo los lleve a mi reino. Verso 14, mire cómo dice, el mundo los aborreció. El mundo los aborreció. Ese sistema pecaminoso y toda esa gente que está en ese sistema aborrece. Y la palabra aquí literalmente es odiar, despreciar a los verdaderos cristianos. Mira el versículo 14. Porque no son del mundo. No son del mundo. Estamos viviendo en este mundo, que es la tierra, pero no somos y no pertenecemos a ese sistema de antivalores gobernado por Satanás. Mis valores son los valores del reino de Dios, porque yo no soy del mundo. Tú no eres del mundo. Por tanto, yo no puedo glorificar a Dios por ser pastor o por ir a un culto el domingo por la mañana. Yo voy a glorificar a Dios cuando en mi vida implante los valores del reino de Dios y desprecie y marque una diferencia con los valores de este mundo. Yo no puedo pegarle una gran gritada a mi esposa, insultarla, tratarla mal y después irme a adorar a Dios. Y Dios dice, ¿y este qué le pasa? ¿Cómo voy a aceptar su adoración cuando está manejando su hogar, su matrimonio con los antivalores de Satanás? Entonces yo no puedo tener antivalores aquí en mi casa. Yo no puedo tratar a mis hijos con obscenidades, con vulgaridades. Yo no puedo tratar mal a mis hijos y después irme a orar. Porque estoy viviendo antivalores del reino. Por eso Dios me da las normas de cómo yo tengo que vivir en el reino. Maridos, amad a vuestra mujer, como Cristo amó a la iglesia. Pedro lo dice de una forma transparente. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Hablando dentro del contexto del matrimonio, por ejemplo, el apóstol Pablo lo dice de una forma clara. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo no puedo vivir una vida de ira, de agresividad, de gritos en mi casa, porque así es el reino de Satanás, el antirreino de Satanás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Versículo 15, mire conmigo. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, dice el Señor, sino que los guardes del mal. Y aquí yo quiero que mires este concepto dentro de este pasaje, dentro de esto que estamos estudiando. El primer punto que vimos fue, el verbo de Dios demanda que todos los que lo adoren tienen que conocer. El verbo de Dios demanda de que todos los que le adoren tienen que marcar una diferencia con el mundo. Si queremos ser adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. Y acuérdate lo que dijo Jesús en Juan 4, ya lo estudiamos. Mujer, le dijo a la mujer samaritana, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué dijo el Señor? Eso de adorar a Dios no es cuestión de estar en determinado lugar, ni en este monte, ni allá en el templo en Jerusalén. Adorar al Padre es adorarle en espíritu y en verdad. Y escucha lo que dijo Jesús, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Te das cuenta? Dios no está buscando cantantes.
Dios no está buscando pastores. Dios no está buscando ancianos. Dios no está buscando diáconos. Dios no está buscando músicos. Dios no está buscando líderes para jóvenes o para damas o para caballeros o para escuela dominical. Dios no está buscando maestros. Dios busca adoradores. Anda buscándolos en medio de esa maraña de pecado. Gente con un corazón recto para Él. Estemos dispuestos a honrarlo aquí en la casa, cuando estamos sentados ahí en el sillón, solitos, sin que nadie nos mire. Pero ahí está nuestra reverencia hacia Dios y el reconocimiento de que Él es el soberano en mi vida y que yo no puedo, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, comportarme de una forma indigna del llamamiento que he recibido de Él. Dice que os comportéis como es digno del llamamiento que hemos recibido. Yo quiero que ustedes miren en este punto que estamos ahorita, del versículo 9 al 16, otra frase que se va a repetir. Mire conmigo el versículo 11. Versículo 11. Estamos en Juan 17:11. Mire conmigo, por favor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Cristo dijo, estos discípulos míos, vamos a dejarlos aquí, tendrán que seguir aquí. Lo más lindo sería que la persona que va recibiendo a Cristo vaya para el cielo, pero dijo, Señor, no, ahí tienen que quedar dando testimonio de quién soy yo, de mi gloria. ¿Y qué dice el versículo número 11? Padre Santo, mira lo que dice Jesús, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Sabe que estaba estudiando esta palabra y me encantó, porque la idea es tener los ojos fijos permanentemente y no permitir que falle. Es cuidarnos. Y dice el versículo número 12, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba. Jesús dice, yo me encargué de cuidarlos. En tu nombre, versículo 12, a los que me diste, yo los guardé. Versículo número 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí mal puede ser del pecado o del maligno, porque la palabra poneros en el griego también puede ser traducida como diablo, como maligno. Igual que la oración de Jesucristo en Juan 6. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno. Que Dios tenga sus ojos sobre nosotros es la idea, que no permita que caigamos en la garra de Satanás. Ahora, en el libro de Juan 5, primera de Juan 5:19, yo quiero que tú mires conmigo este pasaje. Primera de Juan 5:19, por favor. Dice la palabra de Dios, y sabemos que somos de Dios. Juan dice, nosotros sabemos que le pertenecemos a Dios. Pero ¿qué dice el verso 19? Y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poderoso. Por eso en este mundo hay tanta mentira, tanto engaño, tanta traición, tanta fornicación, tanto adulterio, tanto homosexualismo, tanta asesinato, tanto robo, tanto narcotráfico. ¿Por qué? Porque ese mundo ha creído las mentiras del diablo. Ahora Jesús dice, ¿usted quiere ser un adorador? Desmárquese del mundo. Usted tiene un negocio, hermano. El Señor quiere que usted tenga ese negocio. Pero que ahí usted haga negocios limpios. Que no esconda los libros para no pagar bien los impuestos. Aunque nos duele pagar impuestos. Que dé precios justos. Que trate bien a sus empleados. Eso es glorificar a Dios. Chico, que si tú tienes una novia, parte con una distancia. Besos, abrazos, caricias. Eso es para el matrimonio. Que tu matrimonio, que tu noviazgo no sea igual que los paganos mundanos que se revuelcan y que hacen todo esto. Que si yo estoy casado, le sea fiel a mi esposa en mente, cuerpo y alma. Eso es glorificar a Dios. Que no ande piropeando a otras mujeres en la calle.
que no ande queriendo abusar de esas chicas preciosas que están por ahí, que las respete, que las dignifique. Eso es glorificar a Dios. Que trate a mi esposa con respeto, con dignidad, con amor, que le dé palabras que glorifiquen a Dios, que yo a mis hijos los trate con respeto. No quiere decir que no los voy a disciplinar, pero los voy a disciplinar a la manera de Dios. Que mi vocabulario no diga palabras obscenas nunca. Que las películas que yo miro sean películas sanas, por lo menos. Gente que me dice, pastor, mira, hay una película buena, tiene unas 2 escenas vulgares de sexo. ¿Cómo va a ser buena entonces? Pero no aprendemos a marcar la diferencia. No aprendemos a marcar la diferencia. Para glorificar a Dios, Jesús dijo, marque una diferencia con él. Los valores tuyos y míos son los valores del reino de Dios, aquí en su palabra. Yo voy a vivir como Cristo me dice que voy a ser un esposo, Cristo. Las esposas tienen que ser como Cristo manda. Los hijos se tienen que comportar como Cristo les manda. Los padres tenemos que educar y formar a nuestros hijos como Cristo nos manda. Vamos a manejar nuestra sexualidad, que es una de las cosas más íntimas y privadas, a la manera de Dios, glorificando a Dios con lo que vemos y como lo que hacemos, con lo que hablamos. Nuestros negocios van a ser a la manera de Dios. Los noviazgos de nuestros chicos van a ser a la manera de Dios. Los jóvenes que están estudiando no van a pasar sus clases copiándole a sus compañeros, o como decimos nosotros en un buen catracho, chepeando. Vamos a ser honestos. Si saco un 10, es 10 y eso fue lo que yo saqué. Pero no voy a sacar un 90 copiándole a mi compañero, ni sacando esos papelitos. Van a ser chicos honestos. Desmarquémonos del mundo si queremos glorificar a Dios. Y esto nos lleva a este otro punto que es sumamente importante, el tercero. ¿Cuál es el primer punto para glorificar a Dios? Conocerlo de manera personal. El que no conoce a Cristo no le glorifica. Segundo, desmarcarme del mundo. Toda mi vida tiene que ser bajo los principios del reino. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestros valores son eternos. Son los valores de Dios y del reino. Pero esto nos lleva a otra cosa. El hecho de ver la palabra de Dios y buscar la santidad en ella. Mira el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Y esto probablemente está muy relacionado con lo que dijo anteriormente, pero el Señor lo remarca. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Y con qué nos manda al mundo, hermanos? Nos manda con su santidad y con su palabra. ¿Con qué el Señor nos manda al mundo? Nos manda con su santidad y con su palabra. Para que nosotros seamos luz a este mundo. ¿Cómo tú vas a hacer luz al mundo? Solo con la santidad de Dios. Con los valores del reino de Dios. Versículo número 9. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Mire qué interesante. Cuando yo impacto este mundo con la santidad de Dios, porque yo no soy santo, tú no eres santo, el único santo es Él. Santo quiere decir impecable, limpio, que nunca ha pecado, que nunca pecará jamás. Como dice Primera de Juan, capítulo 1. Me encanta. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Luz es, Dios es santo y en Él no existe, pero ni la más mínima puntito de tiniebla, de oscuridad, de pecado. Pero cuando yo tomo su santidad y voy viviendo en esa santidad de Dios a través de obedecer la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Entonces santifico al Señor Jesucristo. Hago que su nombre sea levantado. Versículo número 18. Como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los he enviado al mundo.
y por ello yo me santifico a mí mismo. Por ellos. En otras palabras, cuando yo me comporto con los antivalores del mundo y en mi trabajo dicen, mire que ese fulano el domingo allá está metido en la iglesia, pero el lunes aquí, mire, contando chistes obscenos, diciendo palabras obscenas, pidiendo siempre dinero a la gente que viene, pidiendo mordidas, sobornos, para hacer el trabajo por el cual le pagan. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Estamos pisoteando el nombre de Cristo. Si yo tengo un comportamiento recto, yo lo estoy santificando a Él también. Mi vida va a impactar a Jesús aquí en este mundo, positivamente o negativamente. Entonces la gente dice, para ser como ese, mejor no soy nada. A mí no me inviten a la iglesia evangélica. Yo no quiero saber de los cristianos. Ese es mi jefe y me ha hecho la vida de cuadritos aquí en esta empresa. ¿Cómo vamos a ir a la iglesia? Y pisoteamos el nombre de Cristo. Versículo número 18, Jesús lo dice. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire, estamos enviados a vivir en este mundo. Allá al principio de la humanidad, cuando el Imperio Romano se corrompió, entonces el hombre se inventó vivir como ermitaño. Y la gente se salía y aparecieron a formarse los llamados monasterios, donde el hombre se salía del mundo y se iba ya a vivir una vida contemplativa. Oración, lectura de la Biblia, y de ahí empezó a salir el concepto de tú te dedicas a Dios y yo a lo secular. Eso no existe. Eso no existe. El Señor dice, yo los envío al mundo. Tienen que vivir en medio de violadores, en medio de asesinos, en medio de mentirosos, en medio de corruptos, en medio de gente sucia, pero no son del mundo. No son del mundo. No se trata de escondernos, hermanos. Se trata de ser luz. Santificar al Señor con mi vida. Y mire cómo sigue diciendo. No ruego solamente por estos, los 12, los 11 que estaban ahí ya, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra, es necesario predicarla. Versículo número 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo yo voy a lograr que mi vida sea impactada, transformada y cambiada? A través del estudio de la palabra. Y es con esta palabra que vamos al mundo. Yo no tengo ningún mensaje que darle al mundo. Dios le manda un mensaje al mundo. Esta es la palabra de verdad, la palabra que convierte el alma. Salmo 19, convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra que hace sabio al sencillo, la palabra que santifica al hombre. Si tú no lees la Biblia, mi hermano, no vas a tener herramientas para vivir en santidad. Si tú no oras, no vas a tener herramientas para vivir en santidad. Y por último, hermanos, primero, ¿cómo se glorifica a Dios? Conociéndolo. Si tú no lo conoces, no le vas a glorificar jamás. Segundo, a Dios se le glorifica marcando una distancia con el mundo. Cuando hablo de una distancia, no estoy hablando de que me voy a un monasterio, sino marco una diferencia en mis valores, en mi forma de vida, en mi conducta, en mi comportamiento. No soy igual a los demás. Tercero, caminando en santidad conforme la palabra de Dios. Hago de la palabra de Dios la regla de mi vida. Y esa palabra es la que le predico al mundo donde he sido enviado. Y por último, manteniendo la armonía como hijos de Dios. En este tiempo, hermano, se está dando un fenómeno horrible, terrorífico, donde cualquiera que ya no está de acuerdo con el pastor agarra su grupito y se va y forma su propia iglesia. Compra 10 sillas y ahora son de plástico y baratas. Compra un megáfono, compra una guitarra y ya tiene su iglesia. Y en cada esquina usted va a encontrar una iglesia.
Y son iglesias dañadas, enfermas, que han salido resentidos, amargados, frustrados, con razón o sin razón. Y la iglesia se está haciendo pedazos. Y la iglesia se está haciendo pedazos. Versículo número 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Personas que a veces ni saben nada de doctrina, de Biblia, de interpretación, de pastorado, de nada, pero ya tienen su iglesia, predicando herejías, enseñando cosas incorrectas, pero ellos fundaron su iglesia. Una iglesia debe de ser como un bebé. Cuando una señora se embaraza y por alguna circunstancia no hubo una buena gestación del feto, una buena concepción, y los cromosomas no se unieron, y ese niño comienza a tener problemas, síndrome de Down, por ejemplo. ¿Sabe usted que ese niño va a tener problemas toda su vida? Gente que no se formó bien y viene con la columna deformada, va a tener problemas toda su vida. Gente que tiene problemas de oxígeno y nació mal, va a tener problemas toda su vida. Una iglesia que empieza mal es como un bebé que no fue concebido correctamente. Las iglesias deben de nacer sanamente. Las iglesias deben de nacer con amor. De una iglesia que dijo, vamos a fundar otra iglesia, hemos crecido, pero hay otras personas allá al otro lado de la ciudad que necesitan seguir escuchando el evangelio y necesitan buena doctrina. Y vamos a preparar esta familia, esta pareja, y vamos a mandarla con un sostén para que allá empiece esta iglesia. Y la iglesia va naciendo y trae bendición. Pero ahora hemos dejado de ser uno. Y nos hemos dividido y peleado y mordido. Y ha pasado tanta cosa. Mira el versículo número 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Sabe usted cuál es una de las cosas que más daña la unidad del cuerpo de Cristo, mi hermano? Es nuestro propio orgullo, nuestra soberbia, nuestra incapacidad de platicar y arreglar los problemas con los hermanos, nuestra incapacidad de perdonar, nuestra incapacidad de convivir como cuerpo de Cristo. Yo con mi esposa tengo 36 años, vamos a cumplir de casados. No es que nunca hemos tenido un conflicto, que seamos iguales. Una diferencia no ha habido, no. Es que hemos sabido perdonarnos. Cuando yo le he faltado al respeto y lo reconozco, he ido, le he abrazado, le he besado, he llorado y le he dicho, amor, perdóname, por favor. Y estamos felizmente casados. Ella me ha pedido perdón a mí, yo le he pedido perdón a mis hijos, pero no he agarrado mi maleta para irme. Hermanos queridos, eso es partir el cuerpo de Cristo. Y quiero decirte que la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia de Cristo no es mía. Y a quien le estoy haciendo un daño no es a mí, ni es a la iglesia, es a Cristo, por un mal testimonio nuestro. Y luego, ¿qué dice la palabra? Versículo 24. Aquellos que me has dado. Y mira qué lindo lo que termina diciendo Jesús. Quiero que estén conmigo. Un día vamos a estar con Cristo, hermano. Yo te invito en el nombre de Cristo que aprendamos a disfrutar de una intimidad con el Señor, dándole a Él toda la gloria. ¿Sabes por qué? Porque vamos para la eternidad. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos ciudadanos celestiales, hermano, y vamos a vivir con Cristo en la eternidad. Mira lo que dice Jesús, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Un día veremos la gloria de Jesús en su esplendor, de ese rey que nació ahí en el pesebre de Belén. Un día lo veremos brillando en la patria celestial. Hermanos, vivamos para la gloria de Dios. El tiempo que vamos a vivir aquí, hermano, es poquito.
comparado con la eternidad que nos espera con Él. Y que nuestra vida sea para la gloria de su santo nombre. ¿Quiénes son los que glorifican a Dios? Uno, aquellas personas que lo conocen como su Señor y Salvador de manera personal, que se han sometido al señorío de Cristo para vivir para Él. Segundo, que se han separado del mundo, de su valor, de los antivalores del mundo, para vivir con los valores del reino de Dios, en todas las áreas de su vida. Su familia, su finanza, su sexualidad, sus pensamientos, su comportamiento, sus negocios, todo lo manejan con los valores del reino. Tercero, aquellos que hemos tomado en serio la palabra para santificarnos a través de ella. Cuarto, aquellos que guardamos la unidad de la iglesia en el amor de Cristo, amándonos, cuidándonos, respetándonos, apoyándonos, orándonos por otros, platicando, perdonándonos, ayudándonos, sosteniéndonos. Y por último, los que entendemos que vamos a vivir en la patria celestial. Hermano, que Dios nos ayude a glorificar su nombre siempre. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Queremos realmente, Señor, entender que necesitamos vivir para gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti. Primero, aquellos que no te conocen, que te puedan conocer. Y los que ya te conocemos, que pongamos en práctica los principios del reino en todas las áreas de nuestra vida. Llamemos tu palabra, que meditemos en ella día y noche, que la apliquemos santificando nuestras vidas, viviendo como a ti te agrada. Padre, que aprendamos a mantener la unidad del cuerpo de Cristo, a amarnos, a cuidarnos, a respetarnos, a perdonarnos, a mantener ese amor de Cristo el uno para el otro. Y a entender que un día vamos a estar contigo en la patria celestial para vivir eternamente contigo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.